La palabra de Dios, Lucas 1, versículo 26 hasta el 38. Vamos a leer todos juntos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, en la casa de David, y en el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: Salve, muy favorecible, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has llamado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y serás llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y reinará no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este en el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vamos a decir dos veces: Dios es soy el que soy. Dios es el soy el que soy. Dios es el soy el que soy. Dios es el soy el que soy. Cuando nosotros decimos que Dios es soy el que soy, es algo que nosotros tenemos que creer y es algo que tenemos que conocer. Dios también creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas que están dentro de Él, pero Dios es soy el que existe por sí mismo. Moisés, en el monte de Sinaí, cuando vio a Dios, Dios dijo que fuera a Egipto y tomara al pueblo de Israel. Moisés preguntó a Dios: ¿Tú quién eres? E incluso yo, ¿quién tendré que decir que me ha enviado? Pero entonces en ese momento Dios dijo: Yo soy el que soy, y di que yo soy el que soy te ha enviado. Mi nombre es Jehová. Jehová es el nombre que cada generación tiene que recordar, y es el nombre que todos tendrán que orar, como dice en Éxodo 3, 13 hasta 15. El nombre de Jehová, ¿qué es? Esto, a partir de este momento, es la teología, comienza la teología. ¿De quién es Él? ¿De quién viene esta autoridad? ¿De qué autoridad y mandamiento viene de esto? Esto es como la teología comienza a hacer. Nosotros, cuando conocemos a Dios, es algo muy importante. El conocer a Dios y el no conocer a Dios y creer en Él es algo completamente diferente. El no conocer a Dios y creer en Dios es superstición. ¿Qué es la superstición? Es solamente creer en eso y solamente tener a un coso religioso, una religión. Y creer, pues, y esforzarse solamente en sus méritos. Pero si nosotros, si quitamos la perstición y nosotros conocemos a Dios, es algo que nosotros tenemos que conocer, y esta es la teología. El hecho de conocer a Dios y creer, y el no conocerlo y creer es completamente diferente. Es como una fe, el creer y conocer, y el creer es como una fe con teología, y el creer sin conocerle es la superstición. Tenemos que saber que Jesucristo, tenemos que conocer a Jesucristo. Dios envió a Jesús en esta tierra, y Jesús era el que estaba en el seno del Padre. Él era aquel que estaba en el Padre, Él era el unigénito, y Él fue concebido a través del Espíritu Santo. Fue concebido a través del Espíritu Santo en la Virgen María, en María. No hay nadie que ha visto a Dios Padre. El hecho de que
nosotros llamamos a Dios Padre y Jesús llame a Dios Padre es igual. Pero el hecho de que nosotros seamos, Jesús sea el Hijo de Dios y nosotros seamos hijos de Dios, tiene un poco de diferencia. ¿Por qué? Porque el hombre es quien fue creado por Dios. Dios tomó el polvo de la tierra y formó al hombre a semejanza de Dios. Pero entonces podemos ver que el hombre también tiene sus sentimientos, también tiene esa persona, tiene esa personalidad, esa voluntad y esos sentimientos. Podemos ver que el hombre fue creado como con el polvo de la tierra y también fue soplado el aliento de vida, o sea, el espíritu en el cual es un ser ahora espiritual. Pero en el momento en que pecó, ahora ha cortado con todo lo que era espiritual, esa conexión espiritual, y ahora que fue que esta carne volverá al polvo de la tierra. Pero entonces en ese momento el hombre fue creado como hombre y también fue creado como espíritu, un ser espiritual. Pero Jesús no es aquel que fue creado, sino que Él es aquel que ha venido del seno del Padre, que ha venido del seno del Padre. Cuando nosotros decimos, nosotros hacemos que un niño ha nacido, si vemos en los caracteres chinos, esa palabra significa que tiene dos significados, que ha sido separado e incluso que sale, tiene esos dos significados. Por ejemplo, como en un árbol brota y cuando comienza a brotar, luego salen las diferentes ramas divididas. De esta misma forma, cuando uno dice que un niño ha nacido, ¿qué significa? Que de ese padre, de esa familia, de esos padres han salido este hijo, como ha brotado de él y también ha separado de él. Por eso, en el Dios quien tenía en su seno, que estaba Jesús, si también como vemos en Juan 1:1 y también en Juan 1:18, cuando habla sobre que Jesús, este verbo que estuvo con Dios y era Dios, y ahí vino del seno del Padre y estaba lleno de la gloria de Dios. Por eso, entonces el hombre solamente es una creación, pero Jesús es el que ha sido concebido, que estuvo en el seno del Padre y nació y fue concebido a través del cuerpo de una mujer. Pero entonces, ¿qué fue lo que María dijo? Yo no conozco hombre y cómo yo voy a poder tener un hijo. Pero entonces, obviamente, esto es algo imposible de ver. Obviamente, uno tiene que casarse, uno tiene que tener a un hombre para que así pueda tener, pues concebir y tener hijos. Pero antes, si vemos físicamente y biológicamente, las mujeres pueden heredar pues biológicamente, pero cuando hablamos sobre la simiente, cuando hablamos sobre la semilla espiritualmente, la mujer no puede heredar esto. ¿Por qué? Porque la mujer es como un campo de tierra. Digamos, si una persona tiene una familia, tiene 3 hijas, entonces todas ellas, la verdad, tendrán que tener el apellido del padre. Por ejemplo, no podemos decir, digamos, que el padre, digamos, si es Kim, entonces todas ellas serán Kim, pero en el momento que se vayan a casar, pues entonces los hijos de esa mujer no van a poder ser Kim, sino, digamos, si se casa aún con alguien que tiene Park, entonces tendrá que ser Park. Pero entonces, digamos, es como que las mujeres son como pues, como que esos campos que no pueden tener, pues su semilla. Pues porque la semilla viene del hombre. De la misma manera que, digamos, si uno siembra granos, obviamente tendrá que tener granos, no va a poder tener, pues, papa. Por ejemplo, digamos, si a uno siembra, pues, semillas de granos, entonces, pero, digamos, de frijoles, pero, digamos, si tiene una papa, es algo que no debe ser. De esta misma manera, las mujeres son como este campo de la tierra y una vez que se siembra, entonces tiene que dar el fruto de esa semilla. Entonces, eso es a través del linaje.
Por eso, en el cuerpo de María, quien fue concebido con el Hijo de Dios, aunque fue concebido a través del cuerpo de una mujer, no es hombre, sino es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer es como ese campo de tierra y aunque pueda darle carne y sangre y huesos, pero esa semilla no puede, la mujer no puede dar esa semilla. Por eso, si, digamos, si en ese campo, digamos, si es sembrado una semilla de Park, entonces sería Park. Pero si esa mujer fue sembrada con la semilla que era de Dios, entonces tiene que salir el Hijo de Dios. Por eso fue concebida en un cuerpo de una virgen y es algo que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque así al creer en esto, así nosotros tenemos que enfocarnos en el hecho de que Cristo tiene esa deidad. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, algo que nosotros tenemos que creer en esto, es porque nosotros tenemos que saber que Él tiene esa deidad. El hecho que habla sobre esa deidad está hablando sobre esa autoridad de Dios, está hablando de esa esencia de Dios. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes coman de mi carne y toman de mi sangre. El hecho de que haya dicho esto, cuando dice toman de mi sangre y coman de mi carne, cuando habla acerca de esto no es para que nosotros seamos salvajes, sino que a través a todos aquellos que comen de esta sangre y toman de la carne de las personas son caníbales. Pero el hecho de que Jesús nos dice a nosotros, ustedes coman de mi carne y beban de mi sangre, no es para que nosotros seamos caníbales, sino que nos está diciendo que su carne tiene la plenitud de la deidad de Dios. No es esta carne que cada uno de nosotros tenemos. Aunque sea carne, Él es el verbo que vino en nosotros y esa es la carne que tiene la plenitud de la deidad de Dios. Él es Dios, Él era aquel que era Dios, que estuvo con Dios. De la misma forma como los peces tienen que tomar el agua, cuando el Espíritu viene en nosotros, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, así nosotros podemos tener la vida y así podemos vivir. Por eso Jesús nos dice a nosotros, coman de mi carne y beban de mi sangre. Entonces, como podemos ver en Colosenses 2:9, que dice que el cuerpo de Jesús tiene la deidad de Dios. Por eso el comer esta carne, es lo mismo de comer es tener todo el poder a través de esa palabra. No es el hecho de comer pues físicamente esa carne. Él ha venido en nosotros y ese verbo ha venido en nosotros y ese verbo se hizo carne y esa carne está llena de esa deidad de Dios y a través sobre esa deidad nosotros podemos conocer a Dios y así podemos comer de su carne y beber de su sangre. Pero entonces las personas en ese momento dijeron, ¿cómo puede ser que usted no nos esté diciendo que comamos de esto, de su carne y su sangre? Es algo imposible. Por ejemplo, si uno le dice luego de terminar la prédica, usted coma de mi carne y beba de mi sangre, entonces esa persona está tomando a todas las personas como salvajes o como caníbales o como un tipo de animales. Uno, ¿cómo puede dar la carne de una persona a otra persona? Pero el hecho de que Jesús así coman de mi carne, como de la misma forma, no es el pensar de el comer como los caníbales, sino que es que nosotros, está hablando sobre esa vida, ese alimento es que viene del cielo, está hablando sobre esa sangre, esa bebida que es del cielo, que nosotros tenemos que tomar esto y comer esto. Por eso, porque esa carne está lleno de esa deidad de Dios, es la razón por la cual nosotros tenemos que comer de esa carne, comer de esa sangre para que así nuestro espíritu pueda vivir. Por eso, Jesús fue tomado como justo. Cuando hablamos sobre justo, Jesús, quien era el único que era justo, ¿qué significa esto? Es que no tiene ningún pecado. Él es aquel que ha nacido como hijo de Dios y en su carne estaba lleno de la deidad de Dios. Es por ello que Él es justo.
Cuando dice que es justo, es aquel que no tiene ningún pecado. La Biblia también habla que Noé era justo, pero ¿qué es esto? Que él se convirtió en justo porque su fe fue justificada. No es que el que nace fue justo. Adán también. Él no significa que haya nacido como, como justo, sino que él fue justificado a través de su fe. De esta misma manera, nosotros somos justificados siendo justos. No es que todos nosotros seamos justos desde nacimiento, porque la Biblia dice que no hay ninguno que es justo. Pero Jesucristo, es el justo que estuvo en el seno del Padre. Él es justo. Él es justo que no tiene ningún pecado. Como Él es justo, Él nos puede salvar a nosotros e incluso nos puede juzgar a cada uno de nosotros. Cuando habla que es justo, ¿qué significa? Está hablando sobre la ley. A todo aquel que viola la ley es aquel que no obedece esa ley. Por ejemplo, la ley del gobierno o la ley de este mundo o cualquier tipo de ley. Cuando nosotros sabemos de que nosotros a través solamente de Jesús, nosotros somos hechos justificados, pero sin Jesús nosotros no vamos a poder saber si somos justos o no. Pero cada uno de nosotros sabemos si verdaderamente somos justos o no. Si nosotros vemos, por ejemplo, si les doy un ejemplo, todo aquel que conduce puede saber, uno mismo sabe si está violando la ley o no. Cada uno sabe. Digamos, podrá saber si uno está violando la velocidad o si uno está violando una ley del semáforo o si uno está violando un tipo de ley y de tráfico. Entonces también si ven a un policía tratan de conducir de la forma más correcta y cuando no y tratan de cometer violaciones de la ley del tráfico. Pero entonces de esta misma manera sabe si está haciendo justo o no, si es injusto o no. O la persona que pertenece en la justicia es justo, pero aquel que no es injusto. Es algo que cada uno de nosotros sabemos. Es algo que sabemos. Por ejemplo, digamos como las vacas que están amarradas y aunque uno quiere ir y comer del pasto que está lejos, pero como está amarrada, entonces en el momento en que quiera ir, entonces será vuelta, no va a poder ir estar amarrada. De esta misma forma, como uno al conducir, uno podrá violar esas diferentes leyes, pero uno es comprimido a través de esas leyes. Y cada uno de nosotros sabemos si somos justos o somos injustos. Pero entonces el hecho de que Jesús haya sido enviado en esta tierra y Él siendo justo, ¿es para qué? Para que todos aquellos que se unen a Él puedan ser justos y los que no sean juzgados como injustos. Es para poder juzgar esto. Por eso, las personas que están dentro de Jesús son aquellos que son justificadas, pero aquellos que se alejan de Jesús son aquellos que han sido ya juzgados como injustos. Es algo que cada uno de nosotros conocemos y sabemos, de que en el momento en el cual uno puede comenzar a pensar y sus pensamientos se han alejado de Jesús, uno sabe de que comienza a ser injusto, pero en el momento que se aleja de Jesús, comienza a obrar injustamente, incluso en sus acciones. No hay ningún cristiano que no conozca acerca de esto. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo en el día de hoy tenemos que conocer a Jesús y tenemos que estar dentro de Jesús. Y también nuestras acciones tienen que ser justificadas. E incluso, como no estamos en Jesús, nuestras acciones comenzarán a ser injustas. El hecho de que Dios haya enviado a Jesús en esta tierra es para que todos nosotros podamos creer en Él y podamos recibir la salvación. Y todos aquellos que no creen en Él reciban ese juicio. Pero todos aquellos que entran en Jesús puedan ser justificados a través de Jesús. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay ninguno que sea justo. El hecho de que Jesús ha venido en esta tierra es para poder justificarnos.
Por eso, en el pasado, aunque nosotros éramos injustos, pero ahora que nosotros entramos en Jesús, ahora podemos ser justos. Porque Moisés, él fue justificado, él fue justificado y siendo justo, pero no significa de que él, a través de él, todo su pueblo pueda ser justo. ¿Por qué? Porque solo aquel que está dentro de Jesús puede ser justo, puede convertirse en justo, puede ser justificado. ¿Solo por qué? Porque Jesús, que estuvo en el seno del Padre, Él es aquel que es justo y Él es aquel que vino en nosotros, y todo aquel que cree en Él y entra en Él es justo. Por eso, Él, en el cuerpo de Él, está lleno de la deidad de Dios. Él tiene la autoridad, Él tiene esa autoridad espiritual, esa autoridad de Dios y esa naturaleza de Dios. Por eso, toda palabra que viene de Dios, toda palabra que viene de Dios y es palabra, pues toda palabra que Jesús ha dicho es palabra de Dios, y esa palabra que viene de la palabra de los labios de Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque a través de esa palabra puedo someter todo árbol, toda tierra, todo océano, todo mar. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús tiene la plenitud de Dios. Las obras, esas señales que Jesús ha hecho, no son porque hizo un truco de magia, porque no por esto, sino porque en Él tiene esa deidad de Dios, porque en Él manifiesta esa deidad de Dios. Por eso Él lo que dijo a través de sus labios, lo que hizo a través de su carne, está mostrando, está manifestando esa deidad de Dios. Él vino como hombre y Él pudo ser visto como hombre, y su muerte puede verse como cualquier otro hombre, pero tenemos que saber que su muerte no fue hecha porque alguien lo haya matado. ¿Por qué? Porque todo pecador puede morir por otra persona, pero la muerte de Jesús no fue por ello. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo puedo dar mi vida y volverla a tomar. Yo tengo esta autoridad. ¿Por qué? Porque Él ha recibido esa autoridad del Padre, y Él es Dios que vino a través del seno del Padre, y Él, al venir del cielo, Él ya había venido con esa autoridad, y por eso Él tiene esa autoridad de vivir y tiene esa autoridad de morir. ¿Por qué? Porque Él tiene esa plenitud de la deidad de Dios. Por eso, queridos hermanos, en el día de hoy, ustedes y yo, el hecho de que vayamos a comer de la carne de Cristo, el hecho de que vamos a beber de su sangre, el hecho de que nosotros obedecemos, el hecho de que nosotros pedimos el poder, pues esto es porque todo esto es hecho por esa deidad que Dios tiene. Queridos hermanos, nosotros tenemos que saber qué es esa deidad de Dios. Nosotros no estamos creyendo en alguien, una persona que sobresale. Nosotros no estamos creyendo en un líder religioso, sino que nosotros estamos creyendo en el unigénito de Dios. Por eso, en el hecho de que Él haya nacido y el hecho de que haya hecho todas las cosas, el hecho de que haya enseñado y todas sus obras, está mostrando esa deidad de Dios. Es algo que nosotros tenemos que conocer. El hecho de que nosotros creemos en el Hijo de Dios, y les veo nombres que nosotros tenemos la certeza que nosotros creemos en el Hijo de Dios. Queridos hermanos, nosotros no estamos creyendo en un líder religioso. Nosotros no estamos creyendo que eso es una persona que ha comenzado un tipo de religión. No es que sea un líder religioso. Queridos hermanos, el cristianismo no es de creer en que Él es un líder religioso, sino que Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Tampoco es que nosotros creamos que es como el presidente Lincoln o como un ser famoso, una persona famosa. No importa cuán famosos serían ellos. Ellos no tienen esa deidad de Dios. Pero tenemos que saber que Jesús es el Hijo de Dios que tiene esa deidad. Y queridos hermanos, en el día de hoy, nosotros tenemos que estar dentro del Hijo de Dios, y nosotros tenemos que volver a nacer, tenemos que ser justificados, tenemos que recibir su amor y recibir su bendición. Y queridos hermanos, esta es nuestra fe. Queridos hermanos, en el día de hoy, ustedes y yo
estamos creyendo de que Jesús es el Hijo de Dios. No es que Jesús sea un tipo de ser especial, un hombre famoso, como un líder famoso. Si nosotros vemos en Juan 1 que nos dice, el verbo estuvo con Dios desde el principio y el verbo era Dios y estuvo con Dios. Y ese verbo estaba lleno de la plenitud del Hijo, siendo el unigénito de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Y Él es unigénito que fue manifestado, que estuvo en el seno del Padre y se manifestó en nosotros, como dice el versículo 18. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que conocer a Jesús y así creer, aunque nosotros no conozcamos, y creemos, Él es la superstición. Pero queridos hermanos, obviamente, el hecho de que nosotros servimos y nosotros nos esforzamos y entregamos nuestra carne, es algo que nosotros también necesitamos, pero tenemos que conocer quién es Dios, para que así sea esa fe que tiene esa teología, para que así nosotros tengamos esa fe que tenga esa base. Queridos hermanos, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Ustedes conozcan a Dios. Es algo que nosotros tenemos que esforzarnos. Queridos hermanos, nuestra vida de fe, ¿qué es? Es que conocer de que Jesús, aunque es dicho que es hombre, que nosotros así podamos introducir esa deidad de Dios, que así nosotros podamos testificar de que Él es Hijo de Dios y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento que la fe que hoy día de hoy estamos creyendo es de creer en el Hijo de Dios, de que el Hijo de Dios tiene que morar dentro de nosotros, de que el Hijo de Dios ciertamente tiene que morar dentro de nosotros. Oremos en este monte. Señor, yo te amo. Señor, yo quiero estar dentro de ti. Yo quiero estar dentro de ti. Queridos hermanos, todo aquel que se ha alejado de Jesús es injusto y todo aquel que está dentro de Él es justo. En este momento oremos todos juntos.